seguimos con nuestra serie de predicaciones, la que se titula Vida en Espíritu. Nuestro pasaje principal ha sido Gálatas 5, 16, 17, donde dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a decirlo juntos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, con más gozo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y hace dos domingos empezamos a ver un ejemplo práctico. Luego seguiremos con estudiar las obras de la carne. Estamos yendo con la lista, estamos yendo ya el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia. Ya hemos estudiado todo eso. Y ahora estamos viendo un ejemplo, cómo se toma decisiones de andar en espíritu o andar en la carne. Porque esto sucede todos los días, mis hermanos. No es algo que de repente viene sobre ti una gran nube y dice vamos a andar en espíritu. No. Hasta cuando tú vas a una tienda, ayer, después de muchísimo tiempo, con el pastor fuimos a Plaza de las Américas porque teníamos que comprar una cosa específica. Y cuando vamos, yo le dije, vamos a entrar allá, tal vez hay promoción sobre esto. Luego le dije, todavía necesitamos checar esto. Ya cuando llegamos a la plaza, y yo le dije, vamos rápido, compramos a lo que venimos y salimos corriendo. Y me dice, ¿ya no vas a entrar allá? Dije, no, porque yo sé que voy a desear algo que ni lo necesito. Entonces, rápido, nosotros entramos y salimos, ni dimos bien paseo, porque la carne, yo conozco mi carne, que de repente lo que nunca necesitaba puede parecer que ya me urge tanto que no voy a vivir sin él. Y voy a comprarlo, y más con los engaños y fachadas de promociones que ponen, pero no sabemos que primero suben 80% precio y luego 10% bajan y pensamos que ya es una gran promoción. El hombre espiritual sabe distinguir los peligros de la carne y huye de ellos. Prácticamente ayer yo huí, porque yo sabía, y sí me hacen falta algunas cosas, pero no son cosas que puedo, que necesito en ese momento. Le dije al pastor, ahora no estamos en la posición económica para comprarlos, entonces lo voy a poner en pausa y que me espere, no va a pasar nada. El hombre espiritual es tomar decisiones basadas en el Espíritu. No es una gran cosa por decir, y vino el Espíritu de Dios sobre Pastora Vale en la Plaza de las Américas y la llevó en las nubes y la sacó para que no haga tonterías y luego no se mete en deudas. No se hace así, mis hermanos. Nuestro Dios es tan inteligente, tan respetuoso, que como nos hizo con libre albedrío, lo respeta. Y por eso yo no era el Espíritu de Dios que bajó en la nube que sacó a Pastora Vale de la Plaza de las Américas, pero la Pastora Vale agarró sus piernas en sus manos y salió corriendo antes de entrar a alguna tienda donde luego se iba a arrepentirse. ¿Saben de qué estoy hablando, mis hermanos? Pensamos que las cosas espirituales empiezan con algo tan alto, tan que nos hace temblar. No,
son pequeñeces de la vida. Y empezamos a ver con ustedes a un hombre que tomó en su vida decisiones espirituales, aunque había tomado antes decisiones carnales. Cuando estoy hablando a Gedeón, ¿escucharon las prédicas anteriores? 2 prédicas de aquí sobre Gedeón. Domingo pasado y antepasado, y los que no vinieron a la iglesia las escucharon. Entonces estamos viendo que Dios encuentra que los madianitas han conquistado a Israel, los estaban oprimiendo, recuerdan, les estaban quitando cosechas, les estaban haciendo trabajar en vano, les burlaban, les esclavizaban, y el pueblo tenía mucho miedo, y Gedeón, por el miedo de los madianitas, escondía su trigo. Como ellos venían a quitar el trigo, además que él tuvo miedo de ellos y se escondió en la presa de uvas, que es un hoyo o profundo bajo la tierra preparado, hecho para estar machacando, prensando las uvas para el vino. Él se metió ahí con el trigo, y allí hacía algo que no es posible, porque no hay aire, no puedes ahí estar trabajando trigo, pero estuvo allí escondiéndose de miedo. Y llega Dios y le dice: oh hombre valiente. Me encanta ese momento cuando Dios tiene buen sentido de humor. Ya saben que a veces Él habla cosas para retarnos y también para mostrarnos que Él ve en nosotros. En nuestro mercadito de la 95 hay una pollera que es mi favorita, porque cada vez que yo voy a comprar pollo con ella me dice: ¿qué pasó, flaca? Es la única persona en toda mi vida que me llama flaca. Entonces me encanta ir con ella, porque le creo. Pero Dios de veras vio el valor en Gedeón. Dios, cuando nos mira, hermanos, Él ve en nosotros el gran potencial, porque Él nos creó. Él sabe cuánto recurso tenemos interior. Nuestro problema es que nuestra carne lo ahoga y no deja actuarnos de forma espiritual, porque tenemos miedos, tenemos flojera, tenemos avaricia, tenemos miles de cosas, y eso ahoga lo que Dios tiene, el valor que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos da valor, pero tenemos que ser valientes usando ese valor, ¿cierto? ¿Saben cuándo llega el valor? ¿En qué momento llega valor? ¿Quién sabe? ¿En qué momento aparece valor? ¿No? En el momento que lo necesitamos y estamos dispuestos a actuar a pesar de nuestros miedos. Y eso es lo que vio Dios en Gedeón. Estuvo ahí escondiéndose bajo la tierra. Estuvo allí haciendo en la presa de uvas, trabajando el trigo, lo que no tiene nada que ver. Pero Dios vio en ese hombre algo que puso en él. Lo mismo que él en su tiempo dijo a Josué: sea valiente, sea valiente. Entonces, estábamos hablando el domingo también pasado, que Dios levanta a Gedeón y dice: haz una convocatoria, y hace una convocatoria a juntar el ejército. ¿Cuántas personas se juntaron? 32,000. Y vienen 32,000 con Gedeón, y Gedeón tal vez también se siente más fuerte. Ay, créanme, cuando yo llego a la iglesia y aquí habían casos que nos casi llenábamos, yo me sentía gran predicadora.
mira cuántas personas vienen. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces pensamos que nuestra fuerza depende de los que están enfrente o junto con nosotros, pero hemos aprendido un principio bíblico hace dos domingos pasados. ¿Cuál es? A ver. Exactamente, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios no depende de la cantidad. Dios no depende, más nos juntamos aquí, más personas nos juntamos aquí, más Espíritu de Dios va a bajar. No, con 2 o 3, pero con corazones quebrantados y con espíritu contristado, a eso dice Dios, no los menospreciaré. Esto es lo que está buscando Dios. Para Él no importa la cantidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a recordarlo rapidito. Empieza a colar estos 32,000. Y porque Él dice, ay, mira, son muchos y se van a creer mucho. Mira, somos fuertes, muchos y conquistamos. Pero Dios dice, no daré mi gloria a nadie. ¿Y qué les dice? ¿Qué dice a Gedeón? ¿Qué instrucción le da? ¿Qué les dice? Los que tienen miedo y ¿qué? Los que tienen miedo y tiemblan, exactamente. Los que tienen miedo y tiemblan. Y va Gedeón y les dice, los que tienen miedo y tiemblan, por favor, siéntanse libres, pasar la noche y retírense en la mañana. ¿Creen que solo algunos tenían miedo? Todos tenían miedo. Oh, claro que sí. Pero ¿qué pasó ahí? Algunos permitieron que su miedo les haga temblar y actuaron según su miedo y se fueron, como decimos. Se fueron a la casa. Y los otros tenían miedo, pero decidieron actuar a pesar de miedo. Es muy importante, mis hermanos. El valiente no es el que no tiene miedo. Un valiente es una persona que actúa a pesar de sus miedos. La que actúa solo porque Dios dijo hazlo y lo hace. ¿Cuántas veces tenías que hacer algo y te temblabas? ¿Cuántos de ustedes temblaban yendo con un dentista? ¿Cuántos de ustedes temblaban para ir especial primera vez donar la sangre para alguien? Claro que temblamos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque es necesario y porque decidimos de hacerlo. Una de las formas, tú tienes que conocer tu debilidad para vencer tus miedos. Yo venzo mis miedos con compromiso. Cuando yo sé que tengo que hacer algo, yo doy mi palabra que lo voy a hacer. Y ya luego tanto quiero deslindarme, pero ya no puedo. Hace unos 4 años estaba hablando yo con mi mamá y ella me dice, hija, ¿por qué no manejas? ¿Por qué no te manejas el coche? Y digo, mamá, es que en México, en Cancún manejan muy feo y tengo miedo. Y no quiero, y literal, no quiero meterme a manejar. Y mi mamá me dice, hija, tienes que aprender a manejar. Tienes que, dame la palabra que lo vas a hacer. Y ahí voy y digo, mamá, ya prometo que voy a aprender a manejar. Pasó tiempo, mi mamá ya está con el Señor y vale sin manejar.
Y ahorita que regresamos con el pastor ahí de Ucrania, de la guerra, y yo camino y la palabra me está alcanzando, me está exigiendo. Y yo digo, ay, le dije a mi esposa, creo que me voy a meter a un curso porque ya me exige la palabra que la di. Tal vez mi mamá allá en el cielo tocando el timbre, no sé qué pasa, pero mi palabra ya me exige. Y yo empiezo a buscar la información y a unos y otros, y así como que procrastinando, posponiendo, es un término, procrastinando, es como que posponiendo. Y encontré una escuela y les pregunté, pedí información y me dieron la cantidad y puede pagar 70%, no recuerdo cuánto por ciento, y me manda la cuenta y yo rápido transfiero 100% todo el pago. Y me falta para empezar una semana, yo estoy caminando, ¿cómo me deslindo de esa hora? ¿Qué hago? Ya lo pagué, ya no puedo. Y vamos por la primera vez, yo fui a la teoría y escuché, y todavía la chica me dice, tú sabes que si no le parece algo, podemos devolverla, paga solo clases que tomó y lo demás le devolvemos. Y yo, es una buena oferta, pero la palabra dada en mi corazón me exige. Entonces, por misericordia de Dios, terminé el curso. Ahora entiendo a todos los que se enojan cuando manejan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero no estamos hablando de eso. Tú tienes que conocer tu alma, mi hermano, para saber cómo llevar tu alma, comprometerla a la disciplina del Señor. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no lo haces, si tú no tomas el reto de crecimiento espiritual, de crecimiento profesional, de crecimiento en relación, ¿quién lo va a hacer por ti? El pastor o la pastora solo les puede dar instrucción de la palabra, pero tú puedes escuchar y ser como oidor olvidadizo y irse, o puedes agarrarla y vivirla y crecer, pero para eso tienes que ser valiente y muy valiente. Entonces, ¿cuántos eran cobardes? 22,000, porque el cobarde no es el que no tiene miedo, el cobarde que sigue a sus miedos. Si cada uno de nosotros permitiéramos en cada situación que nuestros miedos nos vencen, ¿dónde estaríamos? ¿Quién sabe? Yo tal vez ahí estaría en mi pueblo, no sé, o tal vez ya me moriría de borracha. Pero cuando tomamos decisión de obedecer a Dios, sí te estira el músculo, sí duele. ¿Cuántos de ustedes han hecho o hacen ejercicios físicos? ¿Qué tal el músculo se siente primera vez, a segunda vez, tercera vez? Y luego se acostumbra, te duele, pero como que ya, así como debe de ser, y tú sigues adelante, ¿cierto? Entonces, el domingo pasado estábamos hablando, mis hermanos, que el temor es un obstáculo increíble para nuestro llamado. Muchos de nosotros no vencemos el temor, por eso nunca entramos en el destino que Dios tiene para con nosotros. Cada vez, yo recuerdo cuando Dios llamó a los apóstoles y les dijo, dejen sus redes, ¿creen que no tenían miedo? ¿Saben
¿Saben que la mayoría de las personas no puede entrar en el llamado de Dios porque tienen miedo de dejar sus redes, sean lo que sean? Y yo no estoy hablando literal nada más dejar de trabajar. Yo estoy hablando de dejar de depender de este mundo, de lo que tenemos o lo que deseamos tener. ¿Sí ven la diferencia? El mandamiento que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les va a añadir. Pero nosotros toda la vida cazamos atrás de lo que se va a añadir solito, que damos espalda al reino de Dios y a su justicia. Lo voy a repetir: no debemos todos salir de trabajo, pero las redes debemos de dejar todos, porque las redes nos envuelven, nos esclavizan, nos hacen depender de lo que ganamos en lugar de depender de Dios, que es nuestro proveedor. Dios provee con trabajo cuando es su voluntad que trabajes, de ministerio, hasta preguntan a profeta Elías, hasta pájaros se llevaban de comida. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Entonces, mis hermanos, muchos temores pueden suceder y que nos esclavizan de no cumplir el propósito de Dios. Como comenté, un temor de dejar las redes, depender, estamos atados a esa tierra. Yo estaba escribiendo un poema la semana pasada en memoria de mis papás, y uno de los pensamientos que puse, que con cada día de mi vida esa tierra me atrae menos y menos, y es la verdad. Antes, cuando yo entraba cuando rentábamos una casa, un departamento, yo pensaba: ay, aquí eso y aquí eso, y quiero eso. ¿Saben que ahora no quiero nada, solo que esté limpiecito y cumpliendo con el propósito por espacio que necesito? Y no necesito nada. Y es literal, tu corazón llega a ese estado cuando estás enfocado en el reino de Dios, en su justicia. Y platicábamos con el pastor, salió pastor, lo voy a decir. no porque salió, pero platicábamos con él que necesitamos encontrar un lugar chiquito. Yo solo le dije: solo quiero mi cocina grande y lugar para recámara, para la cama. Y estábamos platicando y él me dice: es que vamos a tener que deshacernos de eso y de eso y de eso. Y pues gloria a Dios, ya quiero. En realidad ya me pesan las cosas. Llegas al momento cuando este mundo te empieza a pesar. Es un poder de Dios que ya como que, ya es como cuando una mujer embarazada tiene su bebé y llega el momento para el bebé salir a ese mundo, y la fuerza lo empieza a empujar el bebé a salir ya de la panza. Así, con los años de caminar con Dios, vivir, como que empieza a sentir ese empujón, que ya ese mundo como que ya no estás para ese mundo. Antes tal vez tendría miedo de cómo lo voy a hacer, qué lo voy a hacer. Ahora digo: pues no es mi asunto, Señor, yo te sirvo. Yo sé que mis días están en tus manos, y mi vejez, si llego a conocerla, está en tus manos. O si no, pues mejor, todavía mejor, para yo siempre le digo: Señor, si yo voy a tener años, dámelos para que yo me pueda cuidar, porque tú sabes que no hay mucho para depender. Esas semanas que estábamos con el pastor enfermos, lo experimentamos muy bien, los dos enfermos en una casa,
a veces ni tuvimos fuerza a levantar por el agua, entonces tú sientas así como que ese mundo, pues, ¿qué es? Ya no es tu ambiente y pierdes miedo, pero primero los retos de vencer. Cuando tú vences los retos de depender de este mundo, tú llegas a un momento que ya no tienes miedo, porque dices, ¿quién me es Dios en el cielo si no es tú? Y en la tierra no deseo nada, solo a ti. Y tú empiezas a disfrutar la paz que Dios te da en corazón sin importar lo que tienes en tus manos o lo que crees que te hace falta. Entonces, Dios no ha cambiado, mis hermanos. Él puede con muchos o pocos. Él no necesita 32,000 para vencer. Ahora Rusia está haciendo otra movilización y su propósito es juntar 500,000 de las personas, y si los tienen, porque la población de Rusia son como 100 y tantos millones, porque ya saben que son, tal vez solo con cantidad, ya intentaron destruirnos con ejército profesional, perdieron, intentaron con bombas, misiles y todo, no pueden romper a nuestro espíritu. Ahora están tratando ya juntar y entrar por todos lados otra vez con 500,000 de personas, pero ¿saben qué? Si Dios no lo va a permitir, jamás va a suceder. Y esto es tan importante de entender. Estaba hablando con mi hermana Ala, y ella ahorita tiene mucha preocupación por su hijo, que ya está desde hoy. Y hasta se me puso evangelista. Y dice, yo hablé a mi hijo y le dije, Slavi, ¿te recuerdas cuántas veces de niño Dios te salvó la vida? Un día él era pequeñito, jugando con su papá, y su papá estaba trabajando con el hacha o la hacha, el hacha, y se le zafó la cabeza del hacha y cae aquí a Slavi. Hasta ahorita tiene cicatriz y le corta, ¿sí? Entonces mi mamá obviamente les sentó y les dije, ¿vieron? Eso era Dios. Mi mamá no perdía esos momentos cuando esto era Dios. Y mi hermana ayer me dice, le dije, Slavi, recuerda cómo Dios te salvó en ese momento. Eso era Dios. Y le estoy viendo y pobrecita está. Y yo sé que Dios la escucha. Y tal vez de esa forma tan difícil, pero las oraciones de mi mamá están llegando a cumplirse en ella. Y le estaba hablando y yo le dije, pues vamos a orar con él, eso ya no podemos hacer nada, solo orar y pedir la misericordia, que Dios lo protege. Y ella dice, yo sé que va a pasar lo que tiene que pasar. Y yo me imagino ahora en su corazón estar pasando todo, y tal vez está pensando que tal vez Dios la va a castigar por no servirle. Un corazón que empieza a inquietarse en el momento de crisis. Es tan importante, mis hermanos, que no esperemos esos momentos de crisis. Mientras Dios nos habla hoy, escuchen la voz del Espíritu Santo. Yo les contaba de mi sobrino, hijo de mi prima, el que falleció en la guerra, lo mataron, pero murió orando. No quería antes, no servía a Dios, pero murió orando. Yo espero con todo mi corazón que no es lo que va a pasar a mi sobrino.
y de mucho de Dios misericordia que Él le salva la vida. Pero hay muchas cosas, hermanos, en esta vida que nos van a estar provocando temor. Creen que un joven o un adulto, un papá, no tiene miedo de ir a defender a su familia, a su casa. Claro que sí, claro que sí. Pero están formados filas y filas de los hombres que están esperando su turno en Ucrania para que los enlistan, porque toman responsabilidad de vencer sus temores, porque el amor vence todos los temores. Todo depende qué es lo que amamos, mis hermanos. Todo depende qué es lo que amamos. Si amamos a Dios, lo vamos a vencer todo. Si no amamos a Dios, todo nos va a estar venciendo. Siempre vamos a estar en deriva. ¿Me escuchan? Si no amamos a Dios, siempre vamos a estar esclavizados por el sistema de este mundo y nunca vamos a poder avanzar. Ese temor que tenemos para actuar según la palabra de Dios puede ser quedarse sin dinero, quedarse sin familia, temor, ¿qué tal? Si yo pongo mi regla a mis hijos y ya no vuelven a hablar conmigo, no me vuelven a visitar, así como hablábamos muchas veces, y cuando no lo hacemos, sabemos que nosotros nos esclavizamos de una forma que se depriva la libertad, ¿sí o no? Cuando no vencemos el temor de nuestros hijos, por ejemplo, nos esclavizamos a los temores. Si nosotros no vencemos el temor de la gente, por ejemplo, yo como ministro de la palabra, si yo voy a tener miedo de lo que van a decir de mí, lo que van a pensar, que si van a enojarse y van a ir desde la casa por lo que se dice, yo jamás voy a cumplir el propósito de Dios. Mejor me retiro y voy a andar de traductora, por al menos voy a ganar dinero. Porque el ministerio, cuando sirves, ni dinero ganas, ni favores ganas, solo enojos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Tan importante para entrar y cumplir el propósito de Dios, tenemos que saber a quién ama. Por esa razón, Cristo preguntó a Pedro cuando lo estaba restaurando después de la traición y le dijo: ¿me amas? Cuida lo mío. Deja pensar que dejaste atrás tus redes. Deja de pensar si te van a matar, crucificar. Deja de pensar por qué tú sí, Juan no, porque dice y ese que. Deja de pensar en todo. Sígueme, tú sígueme, dice el Mesías. Muchos estábamos hablando con una persona hace años que decía que siente llamado para el ministerio. Y le decimos, pues adelante, empieza y te vas. Y yo recuerdo, como yo decía, la palabra de Dios dice que hay que probar los ministros nuevos. Entonces empieza una congregación, te apoyamos y tú te vamos a probar nosotros, pero también tú vas a probarte a ti mismo si entendiste bien el llamado, si es algo que quieres hacer. Y nos dice con el pastor: no, sin colchón, no, sin dinero, no voy a ir a vivir en miseria. Entonces, ¿qué creen? Nunca lo va a poder hacer. Nunca lo va a poder hacer. Otro temor que nos detiene es temor de nuestra esposa o esposo o de nuestra esposa. Hay un malentendido.
en especial aquí en México, tal vez en América Latina, que llamado es matrimonial. Que si tú eres esposa de pastor, tú eres pastora. Es una mentira, no es cierto, no hay concepto ni nada en la Biblia de eso, mis hermanos. Nada. El llamado es personal. Si Dios llama a un hombre al ministerio, único que se requiere de la mujer es que no se opone. Que no se opone, para que lo cubra con oración, con bendición. Tal vez según sus talentos, cada persona, sus dones, puede estar apoyando, pero muchas esposas de pastor son amas de casa, cuidan a los niños, o son profesionalistas y van y trabajan. Perfecto. No hay en la Biblia que la esposa del pastor o el esposo de un ministro es automáticamente ministro él o la pastora él. No es un título de casamiento. Es como que si yo voy a, por ejemplo, si Sheila se va a casar con un doctor, le vamos a empezar a decir doctor. Y todavía más, si él no está, la vamos a dejar que opere a los pacientes. Si ven la diferencia, es lo mismo, mis hermanos. Tenemos que entender, y yo veo que aquí en México muchas esposas de los ministros están oprimidas por la carga que se les pone, por hombres, porque no es por Dios. Gloria a Dios si los dos están llamados, está bien, pero no es ninguna vergüenza si tu esposo es pastor y tú eres ama de casa, o si tú eres una profesionista, trabajas en algún lugar o limpias casas o lo que sea que haces. No hay ninguna vergüenza en eso. O si tu esposa está desarrollando el ministerio y tú estás trabajando o atendiendo un negocio o atendiendo la casa, lo que sea según acuerdo mutuo, no hay que poner el llamado que Dios da a uno, no hay que dividirlo o imponerlo sobre la otra persona. Voy a repetir, lo único que se requiere es no oponerse, es bendecir y apoyar según mutuo acuerdo. ¿Estamos bien hasta aquí? Muchos hombres o muchas mujeres no entran en su llamado precisamente porque están atados de esa forma que piensan, es que mi esposo no tiene llamado y yo sí, entonces no puedo, o viceversa. No funciona así. Dios, no vemos en la Biblia eso. Cada uno tiene su llamado. Si su llamado es para ministrar a los dos, gloria a Dios. Si es solo uno llamado a servir, otro apoya en lo que puede apoyar según mutuo acuerdo. Es muy importante, mis hermanos. No permitan que las imposiciones de hombres les inculcan miedo y inseguridad de no entrar en el llamado de Dios. También otro miedo que tenemos que vencer cuando Dios nos está llamando es en su inseguridad propia. Que si Dios me llamó a ser pastor y yo ni sé hablar en público, no voy a poder hacerlo. Fíjense, Dios no llama según los talentos y dones que tú crees que tienes. Él te llama porque Él tiene todo lo que tú necesitas. Cuando Él te creó, Él depositó en ti todo valor para vencer tus imposibilidades y para desarrollar todas tus posibilidades.
nuestro pastor hasta ahorita todo el tiempo cuando está aquí en el púlpito, está luchando con su inseguridad. No es inseguridad, no sé cuál será la palabra, pero porque no tiene don natural de estar en el público. Así como yo tenía que tomar pasos de fe para aprender a manejar, él cada vez está tomando pasos de fe para servir. Y de repente cuando está aquí empieza a mover algo. Es algo que todos, fíjense, las cosas naturales no valoramos. Si yo, por ejemplo, tengo algo, si yo tengo ojos azules, no tengo ninguna gloria por decir en eso. Yo no hice nada para tener ojos azules. Si alguien está nacido con talento de cantar, gloria a Dios, puede estar trabajando y desarrollándolo. Pero cuando Dios te llama y tú das cuenta que no tienes nada natural, allí sí necesitas mucho valor para permitir que Dios te muestre lo que puede hacer con uno que cree que no tiene nada. Entonces, si Dios te llama a hacer algo, no midas finanzas, porque Dios no depende de finanzas. No midas cuántas personas van a ir contigo, porque tal vez no va a ir ninguna. Dios no depende de las personas. 2. Cuando Dios te llama a hacer algo, no midas tu arsenal interno o tu recurso interno, porque no se va a manifestar tu recurso hasta que lo empiezas a usar. Y no te midas el talento de la persona quien está a tu lado, porque tu llamado no depende del talento de otra persona. No tengas miedo de ningún hombre, porque nunca vas a poder lograr hacer lo que Dios te dice. Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Lo escucharon? Proverbios 29:25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Jehová estará seguro. Un temor más que tenemos cuando Dios nos llama a algo son obstáculos que vamos a tener que enfrentar. Claro, ¿a quién enemigo echa flechas primero? A los que van enfrente, ¿sí o no? A los que van enfrente. Por eso cuando Dios te llama al ministerio, no estoy hablando solo a 100% de ministerio, estoy hablando de cualquier tipo de servicio, de dedicación. Tú tal vez piensas: ay, eso siempre sufren algo, siempre les pasa algo, siempre tienen que pagar el precio. Y sí, la verdad, porque el fuego de Dios baja sobre el sacrificio puesto. Si tú no estás dispuesto a ofrecerte como a Dios como sacrificio vivo, obviamente nunca vas a servir para Dios. Te vas a servir a ti mismo. Si tú vas a tener miedo de la gente, si sean tus padres, tus hijos, tus hermanos, vecinos, quien sea, y vas a tomar decisiones según estos miedos, o no vas a tomar decisiones, no vas a poner límites según esto, entonces nunca vas a poder servir a Dios. No sirves para Dios. ¿Sí me explico? ¿Quieres servir a Dios?
sirven. Porque si no sirves a Dios, no le sirves. Muy profundo, pero muy cierto. ¿Sí o no? El temor al hombre es un lazo. Y si tenemos miedo de lo que viene contra nosotros, y obvio, cuando una persona quiere dedicar un tiempo, un esfuerzo, un compromiso en algo, desarrollar algo para Dios, obvio, el enemigo se levanta y empieza hasta todo infierno a veces levanta para derribarte. Pero Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Isaías 54, 17. Tal vez, fíjense, Dios no promete a sus siervos, a los que quieren estar en su ejército, Él no les promete un botequín fuerte, Él no les promete una comodidad, una riqueza, no lo hace, pero les dice cuál es su herencia. Dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es por decir, nadie te va a poder acusar en frente de Dios, aunque ahí Satanás va a tener que esforzarse para mentir, no va a prosperar con sus mentiras. Esta es la herencia de los que son siervos de Dios. Alguien dijo: lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, y lo imposible lo hará Dios en mí. Lo voy a repetir: lo fácil ya lo hice. Prácticamente todo lo que ya hicimos era difícil, pero ahorita lo vemos fácil, ya lo hicimos. Por eso lo fácil ya lo hice. Lo difícil es lo que estás haciendo ahora. Lo imposible es todavía lo que no empezaste a hacer, pero lo hará Dios en mí. Albert Einstein dijo en su tiempo: no buscas convertirte en un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. No buscas en convertirte o lograr el éxito, busca convertirte o ser el hombre de valor. Nuestra vida y nuestro destino, mis hermanos, está en nuestras manos. ¿En qué sentido? ¿La vida o la muerte? Dios dice: yo les ofrezco que sean parte de mi ejército, pero aunque no estén, yo no los necesito por culto. ¿Me escuchan? Y la verdad es que, claro, nosotros como pastores nos regocijamos cuando el lugar está lleno, o cuando medio lleno. Y claro, te sientes triste cuando piensas: ay, tantos años ministré a esa persona, inculcando los valores, predicando la palabra, enseñando los principios de la vida, y ahora piensas: ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Tantas horas abrazándola, derramando bálsamo sobre sus heridas, tantas horas llorando con ella o con él, y piensas, y llega el momento y tú piensas: ¿dónde se fue todo eso? ¿Dónde se fue todo lo que tú invertiste y todo lo que Espíritu de Dios, sobre todo, invirtió en la persona? Solo un momento de descuido, mis hermanos. Un momento de descuido, un temor,
el cual te hizo temblar y tomar decisiones a favor de tu carne. Y ya estás en el otro campo, en el campo de enemigo, y tal vez todavía no das. Muchos temores aquí. Yo recuerdo cuando fuimos a ministrar al estado de Guanajuato y oraba por mujeres allá en la conferencia. No recuerdo, Vane, si eso era esa vez que fuimos. Yo creo que sí, cuando fuimos juntas. Pero orando, y la mujer sale para pedir oración y llora mucho. Así es un patrón. Y yo le dije, hermana, ¿qué pasó? Mi esposo me está golpeando y me está engañando todo el tiempo, tiene otra casa. Entonces, ¿qué quieres que oremos? Que yo lo aguante. Que Dios me dé paciencia. Pero fíjense, así los enseñan mis hermanos. Así lo enseñan. ¿Recuerdas, Juan, esos casos? Y yo digo, Señor, yo así no voy a orar. ¿Cómo que yo? ¿Y si ella va a aguantar y él la mata y yo oré para que aguante? Pero yo decía, ¿y por qué no va? Es que ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme? Mis hermanos, mis hermanas, no somos basura. No somos esclavos. Dios no quiere que seamos esclavos. Y yo recuerdo, me quedaba atónita. Yo recuerdo con Vane, yo dije, Vane, mira lo que está pasando. Y no es una persona, es una tras otra, tras otra, tras otra. Creen que a Dios les agrada que tú vivas como trapo que te golpea. Muchas veces decían que les llevan al hospital y todavía traen, una decía que trae otras mujeres a mi casa, me encierra en el cuarto, que Dios me dé paciencia. Eso es diabólico, mis hermanos, porque en el momento cuando un hombre tiene otra mujer, ya no existe pacto, el pacto ya está destruido. Eso no significa que tú vas a ir a brincar buscándote hombre, no, pero tú ya puedes empezar tu proceso de sanación. Y me quedaba así, y decía, Señor, ¿cómo oro por esa mujer? ¿Cómo debo de orar por ella? Muchas veces estos temores, mis hermanos, de otra persona, ¿cómo lo voy a hacer? Empieza a caminar con Dios y Dios te va y da provisión y trabajo y todo lo que necesitas. O otro patrón que tenemos aquí en México, que los jefes abusan de tal forma que no ves ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu casa, nadie. Y tú dices, ¿qué voy a comer si me suelto? ¿Quién es tu proveedor? ¿Tú o Dios? ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Tú crees que Dios desea que tú pongas al altar de comida a tu familia, a tus hijos, tu esposa? Hay tiempos que trabajamos un poquito más tal vez de lo normal, pero si el trabajo y el jefe nos da miedo, hermanos, estamos muy mal y hay que también romper este miedo, porque es lazo que nunca vas a poder cumplir el propósito de Dios. Hay muchos ejemplos que les puedo estar dando. El ejemplo que dije de los hijos, que muchos papás creen que están haciendo bien a sus hijos, manteniendo su pecado por dentro. Escuché, dije, mejor que duerma con la niña acá, la tenga aquí en mi casa, en lugar de anda quién sabe dónde. Cada uno, hermanos, tenemos que revisar cuáles son temores que nos esclavizan y no nos permitan ser libres en practicar la justicia de Dios. Porque queremos
ser parte de 22,000 que regresaron a la casa, que temblaron por cositas o por su propia vida, porque sí, cuando tú obedeces a Dios, tienes que quitar tu egoísmo, tu egocentrismo, tu avaricia y apretar, tal vez comer en lugar de 10 tacos uno, entre muchas cosas, pero escoge a quién tú vas a servir. Obvio, Dios da opción. El que tiembla, el que tiene miedo y tiembla, ¿a dónde? A su casa, dice. Pero los demás vamos a seguir adelante. Que Dios nos bendiga mucho.